¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Vamos a empezar, digamos, con estos trabajos, estos cortos trabajos a través de las redes sociales, para ir analizando diversos temas que nos preocupan, temas que tienen que ver directamente con nuestra provincia, temas que tienen que ver con nuestra región y con nuestro país. Hace 2 días aproximadamente se dio un cambio dentro del gabinete ministerial de 4 ministros: Defensa, Ambiente, Economía y Finanzas y Energía y Minas. Estos dos últimos ministerios que nos llamó la atención, puesto que nadie esperaba probablemente la salida del ministro de Economía, Alex Contreras, pero así ha sido la decisión de la Presidenta de la República, o en todo caso, del Premier Alberto Tara. Coincidentemente, tanto Economía y Finanzas como Energía y Minas son miembros de la Junta General de Accionistas que tiene que ver con Petroperú. Probablemente de inicio el sistema privado se alegró mucho por el cambio, puesto que veían con muy malos ojos a Oscar Vera Gargurevich, que, conocedor del tema petrolero, trabajador en el sistema, y que hizo, creo yo, un trabajo que era la demanda nacional, ¿no? La demanda de casi la mayoría de peruanos, que creemos que los recursos energéticos deben ser soberanos y deben estar dispuestos a todos los peruanos. En esa línea, bueno, pues Oscar Vera ha hecho todo su mayor esfuerzo. Pero ¿qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué es lo que va a pasar con los ministros de Economía y sobre todo con el ministro de Energía y Minas? La prensa concentrada en algunos medios como Comercio, Canal N, etcétera, etcétera, Gestión, fueron inmediatamente a buscar al ministro de Energía y Minas, al señor Rómulo Mucho Mamani, y esto fue lo que él le contestó cuando fue requerido sobre el futuro de Petroperú. Va a ser prácticamente un consenso del gobierno. En lo que yo pueda aportar va a ser en lo que yo conozco como por qué funciona una empresa, para qué funciona, y también estoy seguro que una empresa del Estado sí podría funcionar, pero que no pierda, ¿no? Eso pasa, ¿no?, por evaluar, analizar y profundamente y hacer que esta empresa, que es emblemática para los peruanos, entonces tiene que evaluar fríamente, ¿no?, y encontrar los mecanismos para poder, digamos, rescatar la empresa. Eso sí, una reestructuración profunda. Bueno, indudablemente, pues que lo dicho por Rómulo Mucho no ha dejado contentos al sector privatizador, puesto que él insiste en que se tiene que fortalecer la empresa. No se puede permitir la quiebra de la empresa. Pero no se han quedado ahí. Han buscado, y creo yo esta vez con bastante criterio, a expertos, porque han estado viendo expertos entre comillas, gente que probablemente pues tiene una profesión o un título de economista, pero que en el rubro de los hidrocarburos tienen muy poca experiencia, casi nula experiencia. Tan es así que a la misma Petroperú han llegado economistas u otros especialistas sin tener la experiencia requerida, o por lo menos sin conocer de lo que se trata. Y sin embargo, en esta oportunidad, en Canal N, también desesperados por conocer si es que para Petroperú estaba en condiciones económicas, técnicas, de poder manejar lotes petroleros, de poder salir de este problema económico que tiene ahora. Bueno, pues don Aurelio Ochoa Alencastre, que fue presidente de Perú Petro en su oportunidad y que es geólogo de profesión, también los puso en su sitio, diciéndoles que Petroperú sí está en condiciones y que él también estaba de acuerdo con que los lotes petroleros, incluyendo el lote 10, se le tenga que dar a Petroperú. Entonces, ¿qué pasa? La pésima administración, ya sabemos, de estos señores Chávez y compañía en su momento. Entonces, ¿dónde? Ahora, no solamente es culpa tampoco del señor Chávez, sino que también hay culpa de algunas otras administraciones anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al final se ha convertido en un lastre. ¿Por qué razón? Porque al final recordemos que en el caso de Petroperú,
el activo, el principal activo, yo diría más que el oleoducto no peruano, es la refinería de Talara, ¿no? Entonces siempre lo ha sido y en realidad está desempeñando una función que es la de refinar poco algunos lotes, pero son cosas pequeñas en este caso, ¿no? Entonces mayormente es la refinación. Entonces esa es su principal actividad. Pero esa actividad estuvo parada durante el año, hasta el año 2023, recordemos, ¿no? Entonces recién la refinería casi en su plena capacidad está funcionando. Entonces, ¿qué sucede? Ya Petroperú no es importador de combustibles, que lo era precisamente para abastecer el mercado local. No producía combustibles, porque la refinería simplemente estaba, pues ya sabemos en qué situación. Entonces, ahora sí, la refinería está Pero funcionando. el Perú no produce la cantidad de Suficiente. petróleo que la refinería es capaz de procesar, de manera Eso que... es cierto. Pero ¿qué pasa? El Sí. margen de refinación, fíjese Mario, en el mundo en general, este ha subido de lo que era 5 a 7 dólares el barril, el margen de refinación, la ganancia que las refinerías tenían, Entendemos, este sí. ha subido a 20, 25 dólares en la actualidad. ¿Por qué? Porque simplemente no se han construido muchas refinerías en el mundo. Entonces, la obsolescencia de la refinación en el mundo ha hecho que, con el asunto de Ucrania, en fin, entonces que esto La poca oferta de refinación ha subido el precio entonces ha comenzado. del servicio. Claro, porque no ha habido renovación de la infraestructura refinera en el mundo en general. Bueno, y ha caído en este caso la refinería de Talara en el momento más propicio, lógicamente. Entonces, ¿qué sucede? Lo que es el lastre, porque es un lastre, imagínense lo que estamos hablando de más de 800 millones de dólares el año 2023, en el año 2024 en realidad la situación se pinta mucho mejor. Yo diría, inclusive las cifras del año 2024 estarán en azul y lógicamente en los años que vienen. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, el margen de refinación que le señalaba, en el caso de la nueva refinería, debe estar bordeando al año, ¿no es cierto? Ojo, una utilidad de entre 400 y 500 millones de dólares. O sea, 400 a 500 millones de dólares. Si a eso le agregamos el caso de los lotes que tienen explotación, que precisamente le estarían agregar en este momento alrededor de unos ¿Usted le 140 parece bien millones. que le den esos lotes a Petroperú? Yo sí, yo le digo en este caso como geólogo petrolero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué razón? El margen ya no es de refinación, sino de explotación petrolera, para que tengamos una idea, es aproximadamente lo siguiente. El barril de petróleo de producible en Talara está entre 10 y 20 dólares el barril, incluidas las regalías. ¿Y a cómo lo compra Petroperú? 75, 80 dólares y podría comprarlo inclusive a más de 100 dólares, como estuvo en su momento. Una utilidad entre 400 y 500 millones solamente en lo que corresponde a la refinación. Si a eso le agregamos el caso de los lotes petroleros, estamos hablando ya alrededor de casi 600 millones de dólares adicionales que tendría como utilidad. Eso es solamente un año, el año 24 pongamos, ¿no? La pregunta es, ¿usted cree que Petroperú está calificado para operar el lote X? Ciertamente, fíjese. Hasta este momento tiene 3 lotes administrando Petroperú, 3, ¿de acuerdo? Entonces, el lote 1, el 5 y el famoso Z69. Bueno, ese lote en el Zócalo. Todos pensaban que podía caer, que va a caer la producción, que iba a caer la producción. No solamente ha mantenido la producción, el nivel de producción, sino la ha incrementado. Muy ligeramente, es cierto, pero la ha mantenido. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente a los ingenieros o los técnicos que estén llevando adelante la operación, se los contrata. Fíjese, empresas que no tenían nada que ver con lo que es la industria del petróleo. 2 constructoras, de acuerdo, que no sabían ni siquiera de qué color era el petróleo, se hicieron cargo de 2 lotes, 2 o 3 lotes petroleros. Y por supuesto resultaron siendo unas buenas administradoras y lógicamente surgió, digamos, hoy día, por ejemplo, son empresas petroleras. Pero no tenían nada que hacer con la industria del petróleo. Sin embargo, lo único que hicieron fue recontratar a los ingenieros y técnicos de Petroperú que antes habían estado, ¿no es cierto?, operando en esa. Es igual lo que va a ocurrir ahora. O sea, no van a inventar la pólvora, simplemente tendrán que recontratar a los mismos técnicos y Muy bien. eso es lo que y eso no solamente ocurriría en el Perú, sino en cualquier parte del mundo. Entonces, ante esto, indudablemente que va a haber otra arremetida, va a haber otra ofensiva por parte de los grupos interesados en seguir manejando esto como ellos lo entienden, como un negocio. Y esto para los peruanos no puede ser pues un negocio. Esto tiene que ver con el, el hecho de que el manejo de los combustibles tiene que estar disponible para todos los peruanos y no puede estar mirándose solamente el tema comercial, netamente comercial. Ya se ha dicho, Petroperú es quizá la empresa del Estado que garantiza, con toda seguridad, no que quizá, con toda seguridad, garantiza la hegemonía y por lo menos
el precio, controla el precio con la presencia de ellos. Sí creo, e insisto con lo que ya antes había opinado, que Petroperú no solamente debe tener su estructura, sus terminales para llegar a todo el país. Petroperú debe volver a tener grifos para que justamente llegue hasta el consumidor final. Vamos a seguir tratando estos temas. Gracias por vernos, pero antes quiero recordarles que este sábado 24 la Asamblea Macrorregional del Norte y Oriente, ojo, hará un evento este sábado 24 aquí en el local del Sindicato Unificado de Petroperú en Alejandro Taboada. Esto será a las 9 de la mañana. Allí el objetivo de esta reunión, según nos dicen, es analizar el momento político, así como los últimos decretos legislativos. En este contexto nacional, la Asamblea Macrorregional del Norte y del Oriente discutirá los problemas y propuestas de soluciones a los siguientes problemas. Y ahí enumeran la defensa irrestricta de Petroperú, el fenómeno del Niño, la voracidad de las compañías mineras que amenazan Tamborande, Cañar y Cajamarca, defender las empresas del agua, como son EPS Grau y la empresa Epsel de Lambayeque, y rechazar, que están amenazadas con la quiebra y la privatización. Así que este sábado a las 9 de la mañana, sábado 24, 9 de la mañana, no se lo pierdan, en el local del Sindicato de Trabajadores de Petro.